Hablando del arrebatamiento, quiero aclararles esto. Nunca dije yo que no creía en dicho arrebatamiento. Sí creo en el arrebatamiento y estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento. Para todos ustedes, acusadores, hijos del diablo, que un día dijeron que yo había negado el arrebatamiento. Nunca he negado el arrebatamiento. Me paro firme, me paro en las palabras que he dicho y siempre retengo lo que he dicho. Creo en un arrebatamiento, pero eso sí, no creo como ustedes en un arrebatamiento secreto. ¿Cuál es el arrebatamiento secreto para ustedes? Que está ahorita la gente y ¡pum! Se fue y ¿dónde está? Y hablando del arrebatamiento, quiero aclararles esto. Nunca dije yo que no creía en dicho arrebatamiento. Sí creo en el arrebatamiento y estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento. Para todos ustedes, acusadores, hijos del diablo, que un día dijeron que yo había negado el arrebatamiento. Nunca he negado el arrebatamiento. Me paro firme, me paro en las palabras que he dicho y siempre retengo lo que he dicho. Creo en un arrebatamiento, pero eso sí, no creo como ustedes en un arrebatamiento secreto. ¿Cuál es el arrebatamiento secreto para ustedes? Que está ahorita la gente y ¡pum! Se fue y ¿dónde está? O robar su casa. Si sabemos a qué hora viene el ladrón, pues velamos. Pero nadie va a saber porque Cristo va a venir como un ladrón. No es ladrón Jesús, pero va a venir como ladrón en la noche. No vamos a ver cuándo va a venir. Pero hay que estar preparados porque dice Mateo 24, 42, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, vuestro Maestro. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 52 al 54, que serán un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, será de sorpresa, de repente, sorpresiva el rapto, la venida del Señor, el rapto de la iglesia. Será invisible la venida, porque no será la venida visible como en el Apocalipsis, cuando venga a restaurar a Israel. Y la segunda, el rapto de la iglesia también va a ser espiritual, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y también va a ser de sorpresa, porque no va a ser una venida avisada. También vosotros estáis preparados porque Jesús vendrá a la hora que no pensáis, Mateo 24, 44. Gente que no estaría preparada es la gente que se va a quedar y no se va a ir en este rapto. Gente que no estaría ni pensando, porque dice vendrá a la hora que no pensáis. O sea, la gente no iba a tener en la mente a Jesús, no iba a estar pensando en el rapto. Como hoy en día hay mucho predicador, mucho pueblo que se llama cristiano, no están ni pensando en el rapto. Predican de todo, de prosperidad, de cualquier tema predican, de diezmos y ofrendas, de todo. Pero lo que menos mencionan es el rapto de la iglesia, que es inminente, que es pronto, muy pronto, más de lo que nosotros creemos. Por eso es de que no hay que descartar predicar la venida del Señor, porque para eso estamos luchando, para alcanzar una salvación, porque Dios no nos ha puesto para ira, 1 Tesalonicenses 5:9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, cualquier tiempo, cualquier rato, porque es una venida sorpresiva. No va a avisar cuando Él venga. Bendiciones y que Cristo te bendiga. ¿Cuál es el versículo que toman para decir que nos vamos en un arrebatamiento y que después viene la segunda venida de Cristo? Creen que la iglesia se va a mediado de la tribulación y otros creen que la iglesia se va después. Son tres formas de pensar, pero de esas tres formas de pensar tiene que ser una la verídica, una la verdadera. Y a mí me habían enseñado en otros institutos que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Eso a mí me lo habían enseñado y lo creí por algún tiempo, pero seguí estudiando más escatología, seguí estudiando hasta llegar a una conclusión. Y ustedes que dicen que la venida de Cristo es un evento y que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento, con el mismo versículo que ustedes están predicando, les voy a poner la soga en el cuello. Escuchen, animales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13. Ese es el texto más común y más corriente que muchos usan para hablar de un arrebatamiento. Y sí, no lo descartamos. Ahí Pablo nos habla de un arrebatamiento. Pero miremos mejor que Pablo nos enseñe escatología. Obvio, inspirado por el Espíritu Santo. Pero antes de que entremos en esto, yo quiero que tú que estás ahí en tu casita, a lo mejor tienes hasta una cerveza, tu cigarro ahí fumándote, no sé qué estás haciendo, yo quiero que me hagas un gran favor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13, ahí hay unas letras negras, hay un encabezado en ese texto. ¿Qué dice según tu Biblia en ese encabezado? ¿Qué dice según tu Biblia? No te preocupes, te lo voy a escribir ahí. Para fortuna, en ese encabezado dice:
ustedes solitos se pusieron la soga en el cuello. Porque ustedes me están enseñando y están enseñando que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Pero el texto que ustedes están tomando, el mismo texto les va a sacar a luz todos sus chirajos y los va a dejar bailando como prostituta en la calle. Hermanos y amigos, Dios les bendiga nuevamente. Primera de Tesalonicenses 4:13, la Biblia nos habla de la venida del Señor y el encabezado dice la venida del Señor. Está hablando del rapto de la iglesia, donde también dice en Corintios, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, descenderá el Señor desde los cielos. Está hablando de la venida del Señor, pero la venida del Señor es diferente a la venida del Señor a restaurar a Israel, que nos habla en San Mateo capítulo 23, verso 39, donde el Señor dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque todos sabemos que a Israel le cayó un juicio por haber desechado a Jesús, por haber no tomado en cuenta a Jesús. Le cayó un juicio cuando le dijo Jesús, vuestra casa os será dejada desierta porque quise juntaros como la gallina junta a los polluelos y no quisiste. Entonces Jesús va a venir a restaurar a Israel en esa venida también, a restaurar a Israel, pero aparte la venida del Señor y aparte es el día del Señor, que habla la Biblia en 2 Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos, como lo dice también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, donde habla que viene muy cerca el día del Señor, pero el día del Señor es el día del juicio. Zacarías 14, 1 al 12, habla también de ese día del Señor, y dice, he aquí el día de Jehová viene, y reunirá a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. O sea, queridos amigos y hermanos, amados hermanos y amigos, que Cristo Jesús les bendiga. En esta oportunidad les voy a hablar de la diferencia de lo que es la venida del Señor en el rapto de la iglesia, la venida del Señor a restaurar a Israel, que está desechado hoy día, y el día del Señor, que es el día del castigo a todas las naciones que combaten contra Jerusalén y contra el mundo impío de los que no han tomado en cuenta a Dios. Primera Tesalonicenses 4:13, la Biblia habla del encabezado de la venida del Señor, pero ahí se refiere al rapto de la iglesia, en el cual en un abrir y cerrar de ojos se sonará la trompeta y será una venida sorpresiva. Habla del rapto de la iglesia. Pero segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, habla del día del Señor, que es el día del castigo de Dios contra las naciones que combaten a Israel y contra todos los impíos que no han tomado en cuenta a Dios en toda su vida, que van a estar vivos en ese entonces. Según de Pedro capítulo 3, verso 7, los cielos y la tierra que hoy en día están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. En el día del juicio, óigalo bien, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que el día del Señor es el día del juicio. Zacarías capítulo 14, verso 1 al 12 habla de ese día. He aquí viene el día de Jehová viene, y yo reuniré a todas las gentes, a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Estamos hablando del día del juicio, el día de la batalla de Jehová, donde dicen Apocalipsis, pelearán contra el Cordero y el Cordero le vencerá. Entonces llegamos a la conclusión, queridos amigos, que una cosa es el rapto de la iglesia, la venida del Señor, que habla en 1 Tesalonicenses 4:13, en ese encabezado, y otra cosa es Mateo 23:39, donde dice que desde ahora no me veréis, dijo Jesús a Jerusalén, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí habla de la venida del Señor a restaurar a Israel, a reencontrarse con su pueblo Israel. Y muy aparte es hablar del día del Señor, que habla 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, que es el día del juicio, o llamado también el día del fin del siglo, donde Dios va a desatar sus juicios y va a condenar a todas las naciones y a todas las obras impías de los hombres sobre la tierra. Bendiciones y que Cristo Jesús te bendiga. Notemos la diferencia, estemos preparados para el rapto, que es lo que la iglesia estamos esperando. Bendiciones, que Cristo Jesús te bendiga. Porque el mismo encabezado está diciendo la venida del Señor Jesús. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Qué hacemos con ese texto? Pero te lo voy a leer tranquilito, tranquilito. Tú ahí tranquilito. Ojalá y no te pegue un derrame porque te va a ir más peor. Mejor ahí tranquilito, no te enojes. Ok, yo te lo voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, hablando del apóstol Pablo, uno de los mejores escatólogos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya se nos adelantaron.
Los que ya murieron. Ok. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo o los que murieron medios cristianos. Ellos no tendrán esperanza. Lo termina de complementar el profeta Daniel en su capítulo 12 y su versículo 1 en adelante, cuando Daniel dice que en aquel día muchos de los que duermen, porque no todos vamos a morir, habrá un grupo que cuando Cristo venga estaremos vivos. Pero está diciendo el profeta Daniel, se pone de acuerdo con Pablo y se pone de acuerdo también con Juan en Apocalipsis, donde aquí dice Daniel, porque muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esos que van a despertar para vergüenza? Son los que no tienen esperanza, que nos está hablando el apóstol Pablo. Pero sigamos con esto, está interesante. Capítulo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí viene. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ojo, hasta la venida del Señor. Escuchen, animales, no dice hasta el arrebatamiento, dice hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor es igual con el arrebatamiento que tendremos. No son dos cosas diferentes como muchos dicen. No es que el rapto es una cosa y otra cosa sea como dicen ellos, que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra cosa. Aquí Pablo te está desenmascarando y te está diciendo que los que no morimos, sino que estamos con vida, estaremos vida esperando al Señor Jesús. ¿Y ahora qué vas a hacer con ese texto? ¿Ahora qué le vas a decir a la gente que tienes engañada por muchos años? ¿Ahora qué vas a hacer con ese texto? Pero no solo eso, en ese mismo texto dice los que queremos hasta la venida del Señor. Escucha, hasta la venida del Señor, porque... Amados hermanos, nuevamente Dios les bendiga y amigos, quisiera decir algo. Muchos confunden lo que es la venida del Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia como lo que es llamado, como lo que se llama el rapto de la iglesia, donde Dios dice la Biblia, uno será tomado y otro será dejado tomado. Si yo tomo esto, lo tomo, y si lo dejo, lo dejo. Jesús nos va a tomar, a nosotros los que somos la iglesia de Jesucristo, nos va a tomar consigo, como dice en San Juan 14, para que donde yo esté vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. O sea, Jesús nos va a tomar consigo mismo, dice la palabra. Pero muchos confunden lo que es la venida del Señor, el rapto, con lo que es la venida del Señor en lo que es para restauración a Israel. La Biblia nos dice en capítulo 24 de Mateo, que los discípulos le mostraban el templo, los edificios del templo a Jesús, y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos también le preguntaron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué? Porque ellos esperaban la venida de Él, porque Él se iba a ir. Estamos hablando de la venida del Señor a restaurar a Israel. ¿Cuándo será? Los discípulos, siendo judíos, le preguntaban, ¿cuándo será tu venida a nosotros? Y del fin del siglo. O sea, estaba Jesucristo conversando con los discípulos, con los judíos. Entonces pues, Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y ese no va a ser el Cristo. Y también les dijo, cuando veáis la abominación desoladora, de lo que habló el profeta Daniel, conocéis que estoy cerca a las puertas. Los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué les dijo a los que estén en Judea? Huyan a los montes, porque Jesús se refería a los judíos. Jesús estaba hablando de la venida de Él para Israel, para restaurar a Israel. Por eso ellos le dicen, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús les dice allá en el libro de los Hechos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Jesús se refería a la restauración de Israel en esa venida. En otras palabras, aparte es el rapto, la venida del Señor a levantar a su iglesia, y muy aparte es la venida del Señor a reencontrarse con su pueblo Israel. Por eso dice, por eso Jesús dijo, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis.
¿Por qué les digo, mirad, está en el desierto? Porque en Jerusalén hay desiertos. Jesús estaba hablando a su pueblo Israel. Él no se refería a otro pueblo. Pero hoy en día hay muchos predicadores que andan hablando de que la venida del Señor es lo mismo que la venida de Jesucristo a restaurar a Israel. Son dos cosas diferentes. Jesucristo tiene un problema que resolver con su pueblo Israel. Ellos los echaron y dice que su casa fue dejada desierta y sus mujeres violadas, sus niños matados a espada, y Israel hasta el día de hoy está sufriendo las consecuencias. Pero va a llegar un día en que Él se va a reconciliar con su pueblo. Él mismo va a buscar a su pueblo, y esa es la segunda venida a Israel. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, esperamos la venida de Jesús en el rapto, para levantarnos de este mundo pecador y librarnos de los juicios que vienen. Hay una gran diferencia, queridos amigos. Bendiciones, y prepárate para la venida de Cristo, para que te encuentres con Él y no pases todo lo que Israel va a pasar en la gran tribulación. No lo deseches, no lo rechaces como lo rechazó Israel, porque a Israel le va a costar la gran tribulación y muchas cosas tormentosas que vienen en estos últimos tiempos, antes de que Jesús venga a restaurarlos a ellos. Bendiciones, que Cristo les bendiga. Engañar a la pobre gente. Ojo, aquí nuevamente se les termina su circo. ¿Qué me está diciendo Cristo en el capítulo 24, versículo 15? Oigan bien, hijos del diablo, escuchen bien esta palabra. 15. Por tanto, cuando veáis, ¿y cómo la iglesia va a ver si ya va a estar en el cielo? A ver, explícame eso. ¿Cómo es que la iglesia va a ver si ya está en el cielo? Ni modo que lo va a estar viendo con lupa, con largadura, o con qué lo va a ver. O lo va a estar viendo en el Facebook, o cómo lo va a ver. A ver, explícame. Jesús te está diciendo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es esa abominación que habló el profeta Daniel en el capítulo 7 de Daniel? Está hablando del anticristo que vendrá a sentarse al lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo que va a ser construido en Israel. Entonces dice Cristo, cuando veáis la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? El anticristo. ¿Y cómo es que Cristo me está diciendo cuando veáis, si se supone que ya estoy en el cielo? Y para terminar tu changado, ya escuchaste que Israel y los gentiles no son dos pueblos diferentes. Un evento según el texto que tú lees. Estamos viendo señales antes del fin. Desde el capítulo 24, versículo 3, Jesús dio un montón de señales. Los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, dinos qué señales harán antes de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos fueron sinceros. Ellos querían saber cuándo Cristo iba a regresar por segunda vez. Los discípulos estaban interesados en saber cuándo Cristo iba a regresar. Y se le acercan y dicen, Señor, dinos qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo. Jesús fue ahí donde esa buena pregunta, de una buena pregunta sale una buena respuesta. Y Jesús le responde a sus discípulos y les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie nos engañe. Y es lo que usted, Señor Hugo Albornoz, usted, Diego Enfermo, es lo que han hecho por mucho tiempo. Amados hermanos, nuevamente Dios les bendiga, y amigos, quisiera decir algo. Muchos confunden lo que es la venida del Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia como lo que es llamado, como lo que se llama el rapto de la iglesia, donde Dios dice la Biblia, uno será tomado y otro será dejado tomado. Si yo tomo esto, lo tomo, y si lo dejo, lo dejo. Jesús nos va a tomar, a nosotros los que somos la iglesia de Jesucristo, nos va a tomar consigo, como dice en San Juan 14, para que donde yo esté vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. O sea, Jesús nos va a tomar consigo mismo, dice la palabra. Pero muchos confunden lo que es la venida del Señor, el rapto, con lo que es la venida del Señor en lo que es para restauración a Israel. La Biblia nos dice en capítulo 24 de Mateo, que los discípulos le mostraban el templo, los edificios del templo a Jesús. Y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos también le preguntaron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué? Porque ellos esperaban la venida de Él, porque Él se iba a ir. Estamos hablando de la venida del Señor a restaurar a Israel.
¿cuándo será? Los discípulos siendo judíos le preguntaban, ¿cuándo será tu venida a nosotros? Y del fin del siglo. O sea, estaba Jesucristo conversando con los discípulos, con los judíos. Entonces pues, Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y ese no va a ser el Cristo. Y también les dijo, cuando veáis la abominación desoladora, de lo que habló el profeta Daniel, conocéis que estoy cerca a las puertas. Los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué les dijo a los que estén en Judea? Huyan a los montes, porque Jesús se refería a los judíos. Jesús estaba hablando de la venida de él para Israel, para restaurar a Israel. Por eso ellos le dicen, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús les dice allá en el libro de los Hechos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Jesús se refería a la restauración de Israel en esa venida. En otras palabras, aparte es el rapto, la venida del Señor, al levantar a su iglesia. Y muy aparte es la venida del Señor a reencontrarse con su pueblo Israel. Por eso dice, por eso Jesús dijo, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. ¿Por qué les digo, mirad, está en el desierto? Porque en Jerusalén hay desiertos. Jesús estaba hablando a su pueblo Israel, él no se refería a otro pueblo. Pero hoy en día hay muchos predicadores que andan hablando de que la venida del Señor es lo mismo que la venida de Jesucristo a restaurar a Israel. Son dos cosas diferentes. Jesucristo tiene un problema que resolver con su pueblo Israel. Ellos los echaron y dice que su casa fue dejada desierta y sus mujeres violadas, sus niños matados a espada, y Israel hasta el día de hoy está sufriendo las consecuencias. Pero va a llegar un día en que Él se va a reconciliar con su pueblo. Él mismo va a buscar a su pueblo, y esa es la segunda venida a Israel. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, esperamos la venida de Jesús en el rapto, para levantarnos de este mundo pecador y librarnos de los juicios que vienen. Hay una gran diferencia, queridos amigos. Bendiciones, y prepárate para la venida de Cristo, para que te encuentres con Él y no pases todo lo que Israel va a pasar en la gran tribulación. No lo deseches, no lo rechaces como lo rechazó Israel, porque a Israel le va a costar la gran tribulación y muchas cosas tormentosas que vienen en estos últimos tiempos, antes de que Jesús venga a restaurarlos a ellos. Bendiciones, que Cristo les bendiga. Porque alguno podrá decir, pero quien va a ver al anticristo solo de Israel. Estúpido, Dios ya te dijo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. Yo creo que muchos cristianos ahorita están contentos, porque todos estos demonios están quedando aplastados con la palabra. Pero creo y entiendo que habrá muchos pastores que dejarán la ignorancia y se meterán a la verdad. Bendito sea Dios. Por tanto, cuando veáis, Hugo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? A ver, Diego enfermo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? Explícale eso a la gente. No, es que eso es para Israel. Dijo el diablo maricón, estás entendiendo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. ¿Qué más puedes hacer ahí? ¿Qué más puedes hacer ahí? Arranca esos 3 versículos de la Biblia. Arranca Efesios 2:12 al 18. Arranca Gálatas 3:28. Agarra el Evangelio de Juan capítulo 10, donde ya no son dos pueblos, es un solo pueblo. No es que Dios va a hacer un trato con Israel y un trato con los gentiles. Mentira, porque es un solo pueblo para Dios. Ya te terminé tu changarrito, tu locurita de decir que Israel es una cosa y los gentiles es otra cosa. Ok. Primera de Tesalonicenses. Dios le bendiga, queridos amigos. Cuando a uno lo mandan a hacer un mandado, uno tiene que decir de parte de quién va. Si tú no dices bien de parte de quién vas, es capaz que vas a ocasionar graves problemas. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 24 que los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús de cuándo sería el fin del mundo y cuándo sería su venida. Entonces Jesús les contestó a ellos, le estaba hablando a los judíos. Hay que ver a quién se le está hablando y de parte de quién se está hablando para entender la palabra de Dios. Dice que los judíos, los discípulos preguntaron y Jesús les respondió: cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús le estaba contestando a los judíos que cuando viniera esa venida del Señor iba a suceder esto, de ver la abominación desoladora. ¿Por qué los gentiles no van a ver la abominación desoladora? Porque eso va a ser en el momento de la gran tribulación, cuando los judíos estén pagando
por cada uno de sus pecados que cometieron prácticamente de haber abandonado a Jesucristo, rechazado a Jesucristo. Pero esa palabra es para los judíos, es para Israel. Y nosotros estaremos allá en el reino celestial. Por eso dice, cuando veáis la abominación desoladora, huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque los judíos que van a estar en Judea, en alguna parte por ahí, van a tener que huir a los montes. Esta palabra es para los judíos, no es para los gentiles. El apóstol Pablo sí habló para nosotros. Bendiciones y que Cristo Jesús te bendiga. Escuchaste, porque alguno podrá decir, pero ¿quién va a ver al anticristo? Solo de Israel. Estúpido, Dios ya te dijo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. Yo creo que muchos cristianos ahorita están contentos porque todos estos demonios están quedando aplastados con la palabra. Pero creo y entiendo que habrá muchos pastores que dejarán la ignorancia y se meterán a la verdad. Bendito sea Dios. Por tanto, cuando veáis, Hugo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? A ver, Diego enfermo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? Explícale eso a la gente. No, es que eso es para Israel. Dijo el diablo maricón, estás entendiendo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. ¿Qué más puedes hacer ahí? ¿Qué más puedes hacer ahí? Arranca esos 3 versículos de la Biblia. Arranca Efesios 2:12 al 18. Arranca Gálatas 3:28. Agarra el Evangelio de Juan capítulo 10, donde ya no son dos pueblos, es un solo pueblo. No es que Dios va a hacer un trato con Israel y un trato con los gentiles. Mentira, porque es un solo pueblo para Dios. Ya te terminé tu changarrito, tu locurita de decir que Israel es una cosa y los gentiles es otra cosa. Ok. Primera de Tesalonicenses. Dios les bendiga, hermanos. Mateo capítulo 23, verso 37, la Biblia dice acerca de Jerusalén, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a ti como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos sabemos que Israel fue desarraigado para que nosotros los gentiles alcanzáramos salvación. Israel fue desechado prácticamente por haber rechazado a Jesucristo. Y ellos son los que van a sufrir la gran tribulación y tantos juicios terribles que vienen para ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos, algún día Dios los va a restaurar. Por eso Jesús les dijo en 24:15, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan los de Judea a los montes. Porque se tiene que cumplir lo que dice en Daniel 9:24, que habla del trato de Dios para con Israel, las 70 semanas. Dios tiene un trato con Israel, en el cual ellos sí van a pasar la gran tribulación por haber desechado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Van a pasar tantos juicios tremendos. Y hasta que Jesús venga a restaurarlos. Pero nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que esperamos el rapto de la iglesia, nunca vamos a ser condenados ni vamos a pasar la gran tribulación. Porque dice la Biblia que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9. La Biblia también nos habla en Génesis capítulo 18, verso 23, que Dios no va a destruir al justo juntamente con el impío. Y el trato de Dios es diferente con el justo que con el impío. Porque el juez de toda la tierra le dijo a Abraham, a Dios, no va a hacer lo que es justo, no va a hacer lo que es bueno. Claro, Dios va a hacer lo que es justo y lo que es bueno. Dios nunca va a tratar al justo como al impío, porque si algo tiene Dios es que Dios es justo. Bendiciones y que Cristo Jesús te bendiga. Amén. Perdón, es segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Ojo con esta palabra. Está claro, más que el agua este texto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no está diciendo arrebatamiento, dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya vimos que arrebatamiento y segunda venida es el mismo evento. Ok, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente, y es lo que la gente ha hecho, se ha dejado mover por su manera de pensar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, como que si fuera muestra. En el sentido que el día del Señor está cerca, y el día del Señor es el arrebatamiento, es lo mismo. Sí, esto es donde se pone emocionante para la iglesia. El año pasado me llamó mi amigo Hugo Albornoz, me llamó por teléfono, supuestamente para corregirme, supuestamente para darme enseñanzas, y mi amigo Hugo Albornoz me dio un versículo de la Biblia, no sé si él se recuerda, pero se lo voy a recordar. Me dio el capítulo 4 de Apocalipsis. Cuando Dios le dice a Juan, Juan sube, ven y mira. Y él dice que cuando Dios le dice Juan sube, ven y mira, dice que Juan es prototipo de la iglesia. Y que cuando Dios le está diciendo a Juan sube y mira, supuestamente él ahí es donde la iglesia es arrebatada. Y me decía mi amigo Hugo de que del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis ya no existe más el nombre de iglesia. Ya no aparece el nombre de la iglesia. Ahora, te voy a hacer una pregunta. La pregunta que te quiero hacer es esta. ¿Quién es la esposa de Cristo? A ver, señor Hugo, a ver, señor Diego enfermo, ¿quién es la esposa de Cristo? A ver, dime, ¿es Israel o somos los gentiles? ¿Quién es la esposa de Cristo? Pero como ya te monté tu circo y tu teatro y ya te enseñé conforme a la Biblia que ya no son dos pueblos, sino son un solo pueblo, de seguro tú me vas a responder que la esposa de Cristo somos nosotros, la iglesia. Y hasta ahí te doy un like y te felicito, porque así somos nosotros, la novia de Cristo o la esposa de Cristo, que es la iglesia. Ok, si somos nosotros la esposa de Cristo, ¿por qué en el último libro de Apocalipsis o en la última hoja de Apocalipsis, en su capítulo 17 de Apocalipsis capítulo 22, y versículo 17, es la última hoja de Apocalipsis? Si tú dices que nosotros somos la esposa, ¿por qué la esposa sigue llamando al esposo? Pero te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Porque tú me dijiste, señor Hugo, tú me dijiste que la iglesia ya no aparece en Apocalipsis. Tú me dijiste que la iglesia solo aparece en el capítulo 4. Pero yo te voy a mostrar que sí aparece. Capítulo 22, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es que tú dices que la iglesia ya no aparece, sino solo en el capítulo 4? ¿Por qué aquí en el capítulo 22, versículo 17, todavía la esposa y el espíritu? Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Y muchos se confunden en cuanto, les repito, a la segunda venida del Señor, lo que es el rapto de la iglesia, y la segunda venida del Señor a restaurar a Israel, lo cual son dos cosas muy diferentes. La primera venida del Señor, lo que es el rapto de la iglesia, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:13 y adelante, dice que va a venir en las nubes del cielo. Y en las nubes del cielo dice que seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Recibir al Señor en el aire. El Señor se va a quedar en el aire. Va a ser un encuentro de su novia con su novio Jesús, y para llevársela a esa novia a las bodas del Cordero, para Él ir a casarse. Viene en un momento de gozo, de regocijo el Señor. Pero el Señor no va a bajar a la tierra, viene en un momento a casarse, a las bodas del Cordero. Cuando alguien se va a casar está contento, está feliz. Pero la segunda venida del Señor, cuando venga a restaurar a Israel, va a venir en las nubes, pero va a descender hacia abajo. Y la Biblia dice en Zacarías capítulo 14, verso 1 en adelante, ahí habla de esa su segunda venida visible, donde dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. En la primera venida, en el rapto, no le va a ver todo ojo, solamente los que estén alertas, vivos espiritualmente. La iglesia de Jesucristo va a oír el sonar de la trompeta. No lo van a ver, van a oír el sonar de la trompeta y van a ser levantados. Pero la segunda venida a restaurar a Israel
Dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las familias de la tierra harán lamentación por él. Porque él viene no a casarse, no en boda, en su segunda venida a Israel. Viene a juicio contra las naciones. Viene a vengar a su pueblo Israel. Y en Zacarías 14:3 dice, afirmará su pie sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos, dice la Biblia, que se va a partir del oriente al occidente por en medio. Y se va a abrir un gran valle por en medio. Y ese gran valle es donde va a ser la tercera guerra mundial prácticamente. Y en ese día no habrá luz clara. Las estrellas caerán del cielo, la luna no hará su resplandor, van a caer los juicios grandes y terribles sobre la tierra. La segunda venida de él es todo el mundo le va a ver, pero le va a ver para juicio. Cuando él venga a defender a su pueblo Israel de todas las naciones que le van a estar combatiendo. Así es de que el rapto va a ser en las nubes y Jesús no desciende, y la venida de Cristo a restaurar a Israel va a ser visible y sí va a descender y va a poner su pie sobre los montes de los olivos. Por eso hay una gran diferencia. No es lo mismo el rapto a la segunda venida a restaurar a Israel. Y muchos predicadores hoy en día se han confundido. Así que, hermano, tenga mucho cuidado y espere la segunda venida, porque Cristo viene en ese rapto antes que caigan los juicios de Dios y el trato de Dios para Israel en esta tierra. Bendiciones y que Cristo te bendiga. Amén. Israel y los gentiles somos lo mismo. ¿Qué sí va a ser en el futuro? Y te voy a dar una parábola para con esto cerrar y enseñarte que la iglesia sí va a estar hasta el fin del mundo. Vamos a ver. Última parábola. Porque como ustedes dicen que no es prototipo de la iglesia y que no también es prototipo de la iglesia, pero esa no fue parábola, esa fue una historia real. Ahora yo te voy a mostrar una parábola donde sí Cristo me va a decir que la iglesia va a estar hasta el fin del mundo. Y con esta parábola termino de dejar más enfermo al ciego enfermo. Capítulo 13 y su versículo 36 de Mateo, la parábola del trigo y de la cizaña. Esa sí es una parábola. ¿Qué significa la palabra parábola? Es un acontecimiento que en el momento no es, pero que sí va a pasar en el futuro. Y el trigo y la cizaña es un estudio escatológico de lo más claro que Cristo Jesús me enseñó. Pero lo vamos a leer. 13:36 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la mala y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quiénes son? Entonces, ¿quiénes son los hijos del malo? Los hijos del malo son los hijos del diablo, pues. Ok. 39. El enemigo que le sembró es el diablo. La ciega, ojo, la ciega el fin del siglo. Aleluya. ¿Cuál es la ciega? El fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? La segunda venida de Cristo, que es igual al arrebatamiento de la iglesia. Ay, amigo, ojalá y te conviertas a Cristo y seas mi hermano. El enemigo es el que sembró, es el diablo, y la ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. ¿No te parece conocido ese versículo? ¿No te parece conocido ese versículo? En el capítulo 24, versículo 29 al 31, cuando venga Jesús, dice que enviará a los ángeles a los 4 extremos de la tierra. 4 extremos de la tierra significa norte, sur, este y oeste, que es oriente y occidente. ¿No te parece conocido ese texto? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Vuelve, repite, fin del siglo. ¿Y cuándo es el fin del siglo? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:15 me dijo que el fin del siglo es cuando Cristo venga por su iglesia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro. ¿Cuál es el horno de fuego? ¿Acaso no es el infierno? 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amado hermano y amigo, la Biblia nos dice en Joel capítulo 3, verso 11 al 14, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí Jehová a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré, dice Jehová, para juzgar a todas las naciones de alrededor. Escuché, echad la hoz aguda, porque la miel ya está madura. Venid y descended, porque rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, por cercano está el día de Jehová, el valle de la decisión, como lo que es llamado el Armagedón. El sol y la luna no darán su resplandor, y las estrellas retraerán su resplandor, como dice en Mateo 24. Por eso dice en Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando veáis el lugar de la abominación desoladora, está hablando de la gran tribulación que pronto viene a esta tierra. Estamos hablando de que el tiempo de la siega, el tiempo de la siega es el tiempo en el cual el día del juicio viene sobre las naciones que van a estar combatiendo a Israel, cuando Dios va a cegar la tierra. La Biblia nos dice también que Dios va a cegar la tierra con unos tremendos juicios. Dice que va a caer una gran plaga. Allá en Zacarías 14, 12, la plaga con que Dios herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice que se consumirán en sus propias carnes. Sus ojos se van a quedar hundidos en sus cuencas, dice. Estando ellos de pie, dice, la carne se les va a disolver. Y dice que su lengua se les va a deshacer en la boca y se matarán unos a otros. Ese es el juicio que le va a caer a esos combatientes que van a estar contra Israel en el día final. Serán reunidos las naciones a la gran cena de Dios. La Biblia dice en en Apocalipsis 19, 17 al 18, vi un ángel que estaba en pie en el sol, y el ángel vino y llamó a todas las aves de los cielos y les dijo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, congregaos. Y les dijo: porque comeréis carne de reyes, carne de capitanes, carne de grandes, carne de pequeños, carne de esclavos, carne de libres, carne de todos, de grandes y pequeños. Y también a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos en la guerra contra el que monta el caballo blanco, que es Jesús. Hay una gran cena de Dios que viene. Esa es la cena del juicio de Dios. Esa es la cena en la cual Dios va a castigar a todas las naciones que van a estar combatiendo contra Israel. Y también viene el día, ese día final, donde Dios va a consumir a todos los impíos, como dice 2 Pedro 3:7, que los elementos y los hombres serán ardiendo deshechos y se consumirán, dice, en el día grande y terrible de Jehová por sus obras impías que han hecho contra él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Viene el tiempo en el cual Dios va a cegar la tierra. Esa es la siega de Dios. Pero antes que venga ese día, viene el rapto de la iglesia, en el cual nosotros no pasaremos por la gran tribulación, porque dice la Biblia que el justo será tomado, uno será tomado y el otro será dejado. Y también dicen Proverbios, el justo es sacado de la tribulación, pero el impío entra en lugar suyo. Dios también nos lleva a un lugar maravilloso a nosotros. Por eso Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas, muchos aposentos. Ay, si así no fuera, yo nos lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar, aposentos, para que donde yo esté, dijo Jesús en San Mateo 4, vosotros también estéis. Allá arriba hay aposentos donde Dios nos va a llevar. Por eso Isaías 26:20 dice: entra pueblo mío en tus aposentos, escóndete un poco entre tanto que pasa la indignación sobre el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque allá arriba hay aposentos, hay moradas que Dios fue a preparar. Jesús mismo fue a preparar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también
esté. Jesús dijo, donde yo esté, también estará mi servidor. Alabado y bendito sea el nombre de Jesús. Bendiciones y que el Cristo de la gloria te bendiga. Prepárate para el rapto antes de que caigan los juicios de Dios y el castigo de Dios sobre la tierra, sobre los hombres impíos y sobre todo aquello que le va a suceder a Israel por haber dejado al Dios del cielo, al Cristo de la gloria, haberlo rechazado. No rechaces, amigo, a Cristo, y tú también serás levantado en ese rapto, llevado al cielo por Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Bendiciones y que Cristo te bendiga. Amén.